todos y a todas y bienvenidos a México. Por lo que me platicaban, llegaron el viernes y ya también me comentaron que ya fueron a pasear en algunos sitios, Garibaldi, y les gusta el tequila también, ¿verdad? Y los mariachis. Y ahí también me dijeron que están hospedados en la colonia Roma. Entonces es una colonia que está muy ahorita en boga. Hay muchos sitios como para tomar café o para caminar y cantinas y demás. Y está muy junto con la colonia Condesa, que es también otra colonia de tradición. Y entonces, como sospecharán, soy Alfredo Nateras y me enviaron un correo el fin de semana para comentarme que había un ajuste en lo que había sido inicialmente las actividades del día de hoy. El doctor José Manuel Valenzuela del Colegio de la Frontera Norte, él está programado, inicialmente estaba programado para una videoconferencia a las 10 de la mañana y de 10 a 11. Y en mi caso estaba yo programado a las 11. Entonces hubo un ajuste y a mí me sugirieron estar con ustedes de 9 a 10. Y se supone que a las 10 entraría la conferencia con el doctor Valenzuela. Y dado que tenemos un tiempo muy justo, entonces en espera de que su profesor se haya aterrizado y haya llegado a la Ciudad de México, sí, que no esté tan perdido, entonces pues me veo más bien en el requerimiento de empezar, ¿no?, la conversación con ustedes para aprovechar el tiempo y darle cabida a la agenda. Tengo entendido, por lo que platiqué con su profesor, que la idea del espacio es hacer como un intercambio con respecto a algunos asuntos que él me marcaba en relación a culturas y entidades juveniles. También me marcaba el asunto de las maras, ¿no?, lo que tiene que ver también con las violencias en el ámbito, digamos, educativo. Entonces esas eran como las coordenadas que él me comentó, y también me pedía alguna bibliografía, y lo que yo le sugerí a él es que pudieran entrar a mi página web y que ahí pudieran ustedes escoger algún artículo o algún capítulo del libro que les interesara. Y tengo entendido que sí, que revisaron algunos la página y que a partir de ahí vieron ustedes algunos artículos que básicamente tienen que ver con, me decía de nueva cuenta, lo de las maras, lo de las culturas y entidades juveniles, la situación de las juventudes en México. Entonces, en ese tenor, dado como conversatorio, había ideado dos cuestiones. Una, que ustedes me marcaran o me dijeran qué es lo que les gustaría que yo trabajara, que yo disertara. Y la otra cuestión sería de que yo más o menos haría un trazo de cómo veo la situación de las culturas y entidades juveniles, no solo en México, sino en América Latina, y eso sería. Entonces ustedes tienen la palabra. ¿Cómo procedemos? Si a partir de sus preguntas armamos el conversatorio, o yo hago un bosquejo de cómo veo la situación. Entonces, ustedes díganme qué les interesa. Que tú nos plantearas tu posición frente a la cultura juvenil, cómo la percibes, sí, a nivel latinoamericano, sugiero yo, no sé, me parece, para hacer algunas preguntas que traemos. sí. Por lo menos me inquieta mucho a mí personalmente la parte de... Estoy haciendo un trabajo de una observación, sí, en centros de internamiento de jóvenes y en procesos de internamiento por consumo de sustancias psicoactivas y en algunos casos por contravención a la ley. Sí, acá en México tenemos un poco la denominación de adolescentes en conflicto con la ley. ¿Sí? Ya no son, digamos, de esa denominación de
menores infractores, por todo lo que implica, ¿no?, en términos de la estigmatización y demás. Entonces, ese es en sí, ese es el término que me imagino que es similar. Sí, ¿Sí? es similar. De acuerdo, entonces sería un poco de ese interés a lo de las culturas juveniles en América Latina y lo que tiene que ver con el uso de sustancias. El uso de sustancias, la manera como se interviene en esos procesos de rehabilitación, Sí, en las culturas que existen, de acuerdo. que tienen más esa visión Sí. global. Ajá, sí. A ver, vayan agregando y yo voy armando, ¿vale? Me parece interesante abordar el tema de las formas subjetivas de los jóvenes hoy, anudado un poco como a cuáles son esas formas colectivas a través de las cuales ellos están formando. Desde la parte lingüística, simbólica. Las formas colectivas de las juventudes. No se entienden lecturas de parte ideológicas. Sí, Sería muy interesante. de acuerdo. ¿Alguien más? ¿Cuál sería la identidad juvenil latinoamericana? ¿Cómo se percibe en su subjetividad, ¿no? ¿Cómo se manifiesta a nivel latinoamericano esa juventud? Pues se manifiesta ¿cómo se ve lo de la cuestión de la resistencia? Sí. Se resiste a una realidad social que es Sí. prácticamente igual en toda Latinoamérica, de violencia, poco apoyo. Incluso esas manifestaciones de forma artística. Claro, claro. Va, entonces, sí. Y también poder conocer un poco esos signos de desesperanza de los jóvenes y el tema que hemos hablado en las líneas de que mueren nuestros jóvenes, de que están muriendo nuestros jóvenes hoy. Entonces, y ese ser joven en México desde la exclusión, desde la violencia, desde la precariedad. Entonces, como que tú nos permitas ampliar ese panorama respecto a estas situaciones de invisibilidad también del joven. Sí. De pronto, Ajá. ¿cuál es el papel del discurso del desarrollo, como de ese desarrollismo frente a los jóvenes? ¿Cuál es como su juego allí? En Colombia hay una preocupación muy grande respecto al tema de juventud, que es el campo donde yo me manejo, el campo de la rehabilitación. Y es que a los jóvenes no se les está atendiendo. Es decir, hay manifestaciones de todo tipo y los jóvenes preguntan, pregonan, se manifiestan y como nadie presta atención al tema de juvenil, entonces surgen manifestaciones y una de las grandes manifestaciones es el consumo y sentirse como derrotado, ¿no? Y esa cultura del nadaísmo, de que no me interesa nada, de que no me importa nada, y a partir de ese no importarme, la vida se convierte en un juego. Y se perciben relegados, se perciben aislados. De hecho, los centros de internamientos de jóvenes en Colombia se ha tratado de sacarlos de la ciudad, ¿no? De sacarlo, de que sea una cosa carcelaria y no realmente una atención fundamentada en lo humano, en el interés por lo humano del joven. Bueno, ¿a quién me van a preguntar, verdad? Maestro Nájera, yo particularmente estoy interesado como en esta relación de pronto entre estos jóvenes vulnerados y jóvenes, digámoslo así, de clase de élite, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de interacciones se establecen entre esas dos ideas, digamos, de joven?
¿sí? Estos jóvenes vulnerados de pronto de la frontera, ciertos marginados, y los otros jóvenes de culturas de élite. Y digamos que también una de las razones de esta pasantía es que queremos seguir alimentando en la línea de investigación las categorías de necropolítica que recoge Agamben y Bembe y la categoría de juvenicidio. Entonces, pues sería bueno que podamos conversar sobre lo que se ha venido alimentando en esas dos categorías y que podamos conversar un poco alrededor del tema, que es una de las misiones por las que estamos acá. Sí. Según la UNESCO, México aparece como uno de los países donde la gente se siente más feliz en el mundo, pero me preocupa que también de alguna manera mostraban que los jóvenes siguen migrando a los Estados Unidos, buscando ese sueño americano. Entonces me encontraba por ahí como una inquietud frente a eso. Y lo otro, en México el joven no quiere saber nada de la parte política. La política totalmente. Entonces serían los dos puntos. ¿Cómo han claro eso? Sí. Voy entonces como haciendo algunos marcajes en términos de lo que acaban de preguntar. Arrancaría con cómo yo miro el asunto de lo que desde la antropología y la sociología de la juventud se ha denominado culturas e identidades juveniles, no solo en México, sino en América Latina. Creo que una de las características que le dan el rostro, que van justamente configurando las adscripciones identitarias juveniles, es el asunto de la precariedad. Y una precariedad que no solamente tiene que ver con el aspecto de lo fáctico, el aspecto de lo material, sino que también tiene que ver con una precariedad en las coordenadas de lo simbólico. Es decir, un poco desde, parafraseando a Bourdieu, tendría que ver con el asunto de un déficit en los capitales culturales. Y que esto implica dificultades de la forma y la manera en que afrontan las vicisitudes de su vida cotidiana, como pueden ser incluso de cómo están afrontando, a veces con muchas dificultades, el asunto de la amorosidad, el asunto del amor ante los primeros vínculos afectivos. A partir de aquí, entonces, encontramos también que estamos viendo como juventudes que son heterogéneas, múltiples y diversas, que están construidas o se van edificando a través de categorías como el género, a través de categorías como la clase social, a través de categorías como la etnia, a través de categorías que van justamente dándole la heterogeneidad y la diversidad de la condición juvenil. A partir de ahí, entonces, creo que una de las cualidades en México y en América Latina es que estamos ante juventudes que, a mi parecer, están desinstitucionalizadas. Es decir, que cada vez están como fracturándose o se están borrando los vínculos que algunas juventudes tenían, ¿sí?, con determinadas instituciones. Explico. El término, digamos, muy fácil o coloquial, que no logra ser un concepto académico, es esta denominación de las juventudes ninis, que ni están en el espacio laboral ni están en el espacio educativo. Y en ese sentido, me parece que la situación es más complicada, en términos de que no solo no están los que no están en el ámbito educativo y en el ámbito laboral, sino que tampoco están en el ámbito de la salud, por ejemplo. Tampoco están en los ámbitos de la recreación, tampoco están en los ámbitos de la cultura. Las familias, por ejemplo, son familias que se están borrando o que se están descomponiendo, que están teniendo otro tipo de configuraciones. Entonces, en ese sentido, estamos ante juventudes
que están cada vez más desinstitucionalizándose. Y hay un marcaje que creo que va dando cuenta de cómo es que se están construyendo estas juventudes desinstitucionalizadas y con el marcaje de la precariedad, que tiene que ver con, en el caso de América Latina y en especial en el caso mexicano, el Estado benefactor ya fue, el Estado benefactor ya se borró. Entonces, en ese sentido, el Estado benefactor mexicano duró muy poco. Duró más o menos de la década de los 50 a los 80. En el caso latinoamericano, dependiendo de los países, también duraron muy poco. O incluso, por ejemplo, en Centroamérica, lo que tiene que ver con Honduras, El Salvador y Guatemala, no logró consolidarse un Estado benefactor. Entonces, en ese sentido, una de las cuestiones que estamos viendo es que ese Estado benefactor o el Estado y las instituciones actualmente en América Latina ya no están dando los marcajes para la construcción de los modelos identitarios de las juventudes contemporáneas. Y esto es delicado en términos de que si el Estado no aparece, si el Estado está ausente, yo construyo una metáfora del Estado mexicano y latinoamericano que son los estados en términos de que están desdibujados, están deshilachados, ¿no? Se están en ese sentido descomponiendo, y que cuando el Estado y sus instituciones no aparecen, entonces emergen otro tipo de actores, emergen otro tipo de sujetos sociales que en ese sentido, ¿sí?, van ocupando los espacios que el Estado y las instituciones ya no proveen. Y aquí viene la otra cualidad de lo que hace a las juventudes en América Latina: las violencias. Las violencias, en el caso latinoamericano tenemos mucha evidencia, en el mismo caso colombiano, o sea, toda esta época de los sicarios, el sicariato, pero en el caso brasileño, por ejemplo, todos los conflictos que hemos visto en relación a las juventudes en los guetos o en las favelas, en el caso, por ejemplo, centroamericano, que es el caso como más evidente o más fuerte, toda la guerra civil o guerra a partir de la década de los 80 en El Salvador, del FMLN contra el ejército, en Honduras, todo lo que tiene que ver el asesinato de los comunistas, los estudiantes, los líderes sociales, en Guatemala el exterminio de los indígenas, de los jóvenes indígenas y demás. En el caso también mexicano, que tenemos eventos muy fuertes del 68, la masacre del 68 de estudiantes, en el 71 otra masacre de estudiantes, la guerra sucia, ¿no?, que cobró muchas vidas de jóvenes latinoamericanos, la guerra sucia de los 70s, de los 80s, básicamente en los países del Cono Sur, los regímenes militares, con todo el asesinato de jóvenes chilenos, el asesinato de jóvenes uruguayos, argentinos y demás. Entonces hay una configuración de las violencias que ha estado ahí, y en el caso mexicano, siguiendo un poco lo que hemos conversado con Roxana Arguillo, es que da la impresión que en el caso mexicano contemporáneo las violencias o las violencias sociales es como un suerte de articulador de las relaciones intersubjetivas, es un ordenador en términos de que marca determinado tipo de vínculos. Y a partir de ahí, en el caso mexicano, hay unas cifras muy fuertes que pareciera ser que, no pareciera ser, el rostro de las violencias tiene un marcaje, en el caso mexicano de las juventudes, un marcaje de género masculino. Es decir, los hombres jóvenes en nuestro país son los que mueren más por el asunto de la violencia con respecto al asunto de las mujeres jóvenes. Sin negar, por ejemplo, ustedes deben de saber toda esta situación de la frontera norte en relación al feminicidio, y que en ese sentido me parece que lo voy ligando
que podemos empezar a hablar ya de un juvenicidio, y de un juvenicidio en el sentido de un poco como lo define José Manuel Valenzuela. El juvenicidio, digamos, todavía no hemos construido la categoría o el término conceptual a partir del cual podamos definir. Sin embargo, tenemos, bueno, desde la vertiente también colombiana, algunos conceptos o términos que van dando cuenta de, y no solo en el caso de las juventudes, por ejemplo, los desechables, ¿no? Que lo he leído a Jesús Martín Barbero, los desechables. Uno de nuestros grandes cronistas mexicanos, Carlos Monsiváis, que escribe el prólogo del libro de las Maras, él también hablaba de los jóvenes desechables. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que en el caso mexicano, una de las cualidades de ser joven es la cualidad de que te puedes morir por la condición de joven. Es decir, es una situación de riesgo social ser joven en el caso mexicano, dada los climas de violencia, y el contexto es lo que tiene que ver con la guerra contra el narcotráfico en el sexenio pasado a la fecha. El cálculo de esa guerra, que lleva más de, ahorita como 9 años, es que han muerto